puntos clave de los síndromes epilépticos. Estos van a ser todos los que vamos a ver y vamos a ver las principales diferencias, pero algo en lo que siempre nos tenemos que fijar es en la edad, sobre todo para diferenciar uno de otro y para tener las preguntas correctas en un contexto de caso clínico, el patrón en el electroencefalograma, el tipo de crisis que vamos a tener y la clínica asociada. Eso es lo principal que tenemos que recordar y que lo vamos a ver también en esta parte de acá de los puntos clave. Vamos a empezar primero con el síndrome de Ohtahara, que va a ser también nombrado encefalopatía epiléptica infantil temprana. Va a tener relación sobre todo a los menores de 3 meses o es justo la edad en la que se va a dar. Entonces, este es de todos los que vamos a ver la que se da en niños más pequeños, Ohtahara. La crisis van a ser espasmos tónicos que duran segundos. En un contexto de caso clínico, va a ser un niño que inicia con justo espasmos, con movimientos de la nada, ¿no? Y que duran pocos segundos. El patrón en el electroencefalograma va a ser brote de supresión. Recordar este término, brote de supresión o tajara. Y podemos hacer la mnemotecnia brotajara, ¿no? Como para acordarnos brote de supresión y otajara. La clínica relacionada aquí, bueno, es importante conocer el antecedente de asfixia o también antecedente de alguna hemorragia de la matriz germinal. Entonces, como tal, son antecedentes de patología neurológica. El tratamiento de FH, el pronóstico es malo y bueno, aquí está la clave. Asfixia o hemorragia en el contexto de un caso clínico y brote de supresión. Recordemos brotajara. Pasamos al síndrome de West, que se va a dar en niños de más de 5 meses. Ahí es la diferencia con Ohtahara, donde la podemos empezar a hacer. La crisis van a ser espasmos en flexión o extensión y se nos menciona como movimientos estereotipados de manos. El patrón en el electroencefalograma va a ser ipsarrítmica. Van a ser ondas lentas y amplias y puntas mezcladas sin patrón, pero con que recordemos ipsarrítmica, podríamos considerar tenerla bien. En cuanto a la clínica asociada, vamos a tener la triada GER, es lo importante de recordar. Y la R es como lo más importante, porque va a ser R de retraso mental, H de ipsarrítmica, como lo vimos acá en el patrón, y E de espasmos, o como vimos, movimientos estereotipados de manos. Y asociaciones importantes va a ser con encefalopatía hipóxico-isquémica o con esclerosis tuberosa. Entonces, evento de asfixia aquí también se relaciona, pero esclerosis tuberosa es el diferencial. En cuanto al tratamiento, vigavitrina va a ser el primera línea y valproato el segunda línea o también se menciona ACTH. Pero recordar vigabatrina porque es el único en todos nuestros síndromes epilépticos que que se va a tratar con vigabatrina. El pronóstico es malo, de hecho va a evolucionar a Lennox-Gastaut y bueno, la clave, espasmos o como dijimos, movimientos estereotipados de manos, ipsarritmia en el electroencefalograma, asociación con esclerosis tuberosa o también vimos con el síndrome hipóxico-isquémico o encefalopatía hipóxico-isquémica y vigabatrina como tratamiento. Pasamos a Lennox-Gastaut, que se va a dar en niños de 1 a 10 años. Aquí se sale del orden que estábamos llevando aquí como para ir en orden de edad. Pero Lennox-Gastaut, como vimos, va a ser la evolución del síndrome de West. Entonces, por eso lo vamos a ver inmediatamente aquí. Ya después sigue con ese mismo orden. En el Lennox-Gastaut van a haber tónico-clónicas de ausencia. Entonces, aquí esa es la característica. Tónicas, atónicas y de ausencia. Aquí ya son generalizadas, ¿no? En el electroencefalograma vamos a ver punta onda de vigilia. Esa es la característica. Recordar la palabra vigilia y punta onda, pero más vigilia. Porque hay otros que tienen punta onda, pero nadie más tiene vigilia. En este, el 20% va a estar precedido por el síndrome de West, como lo acabamos de ver. Se va a asociar, como vimos también en el síndrome de West, a retraso mental. Entonces aquí también vamos a tener el retraso mental. Y nada más también recordar que el 80% de las veces va a ser idiopático, pero el 20% asociado a West. El tratamiento lamotrigina, pronóstico malo, igual que en el West. Y lo de recordar, punta onda vigilia. Vigilia, vigilia, síndrome de Lennox-Gastaut. Pasamos a la mioclónica benigna del lactante que se va a dar en niños de 4 a 8 meses. Las crisis van a ser mioclónicas, que van a ser características aquí, las sacudidas, que incluso mencionan que el niño de 4 a 8 meses se cae. Como son benignas en este caso, recordemos aquí, benignas, el electroencefalograma va a ser normal. Normalmente va a ser por una hipofunción o por un mal funcionamiento de algún canal iónico a nivel cerebral. Pero pues es un mal funcionamiento que remite con el tiempo. Aquí, pues nada más puede ser que haya antecedente de alguna crisis febril,
Como tratamiento es nada o ya si estamos ante una crisis muy intensa, valproato. El pronóstico es bueno, va a desaparecer a los 2 años y bueno, recordar las sacudidas, que incluso como dijimos hacen que el niño se caiga. Pasamos ahora a la mioclónica, pero ahora maligna del lactante. Entonces lo clásico aquí es que ya vamos a tener aquí anormalidades en el electroencefalograma, pero solo a partir de los 2 años. Normalmente va a aparecer benigna hasta los 6 meses, perdón. Hasta los 6 meses va a empezar a aparecer benigna. Ah, no, hasta los 2 años. Parece normal hasta los 2 años y ya a los 2 años podemos darle el diagnóstico de que es maligna porque sale anormal el electroencefalograma. Como dijimos, niños de 6 meses a 2 años inicia como con crisis febriles y clónicas, esto hasta los 6 meses o a partir de los 6 meses a los 2 años. Entonces, esto 6 meses a 2 años. Y luego a los 2 años cambia a crisis mioclónicas. Entonces inicia febriles y clónicas y luego cambia a crisis clónicas. ¿A qué edad? A los 2 años. ¿A qué edad febriles y clónicas? De 6 meses a 2 años. ¿A qué edad cambia el patrón electroencefalográfico? A los 2 años. En cuanto a la clínica asociada, vamos a tener, justamente como dijimos, que inicia con crisis febriles y se va a alternar con crisis no provocadas a febriles. Y también aquí va a haber retraso psicomotor. Entonces, otro criterio para decir que es maligna, ¿no? Ya tenemos aquí que es anormal el electroencefalograma y ya tenemos retraso psicomotor como distinta a la benigna, donde no hay nada, ¿no? El tratamiento aquí es muy difícil, solo se menciona que no se tiene que usar valproato. Pronóstico es malo y bueno, el retraso psicomotor como otra clave a recordar. Pasamos ahora al síndrome Panagiotopoulos, o también llamado epilepsia occipital de la infancia de inicio temprano. Esta se va a dar en niños de 4 a 5 años. Aquí ya empezamos con niños más grandes. Aquí la crisis va a ser generalizada motora y generalmente van a ser nocturnas. Lo que vamos a ver en el electro va a ser ondas de punta occipitales. Entonces, si tenemos una epilepsia occipital, vamos a ver ondas occipitales y recordar ondas de punta. Recordar Panagiotopoulos. Panagiotopoulos es occipital. En cuanto a los síntomas, tenemos síntomas autonómicos asociados como palidez y vómito. El vómito, Panagiotopoulos, vómito, Panagiotopoulos es muy característico del Panagiotopoulos y como dijimos, normalmente van a ser las crisis nocturnas. No tenemos como tal un tratamiento referido, el pronóstico es bueno y lo que hay que recordar es que es occipital, lo voy a poner aquí, es occipital y que va a estar asociado a síntomas autonómicos, cual principalmente vómito. Pasamos ahora a las crisis o la síndrome con ausencias infantil que se va a dar en niños de 5 a 10 años. Aquí lo clásico es que la crisis va a ser de ausencia y se va a desencadenar por la hiperventilación. En el electro vamos a encontrar puntas de onda lenta, puntas onda lenta de 3 hercios. Entonces, ausencia 3 hercios, ausencia 3 hercios. Aquí va a ser más a niñas y el tratamiento va a ser valproato o también etosuxamida. Es más efectivo la etosuxamida, pero en la guía de práctica clínica viene referido como primera línea el valproato. Y lo que hay que recordar, punta de onda lenta de 3 hercios y también aquí añadiría yo ausencia o crisis de ausencia. Pasamos ahora a las crisis gran mal, que va a ser como la crisis típica que todos conocemos, una tónico-clónica generalizada. Esta se va a dar en niños de más de 10 años, como dijimos, tónico-clónica generalizada. No tenemos un patrón electroencefalográfico definido y aquí lo característico es que van a estar precedidas por un aura, ya sea visual, auditiva o sensitiva, va a tener un postictal con mucho sueño y va a haber caída al suelo con grito. Entonces, como decimos, es la crisis típica de película, ¿no? Entonces, un niño de 10 años que cae al piso, grita y empieza, como se dice normalmente, ¿no? Como se dice en general, a convulsionar, ¿no? El tratamiento es con valproato y aquí lo que hay que recordar es que es una tónico-clónica generalizada muy aparatosa. Entonces, si es aparatosa, es gran mal. Pasamos ahora a la mioclónica juvenil o síndrome de Jans, que también se va a dar en niños de 10 años o de más de 10 años. Y aquí lo característico es encontrar mioclónicas bruscas donde va a haber proyección de objetos, ¿no? Entonces, Jans, imaginemos que Jans es alguien muy grosero, ¿no? Un niño como bien malcriado
que avienta cosas, ¿no? Y que llora mucho, ¿no? Entonces es como nada más para acordarnos. Aquí en la clínica, como dijimos, vamos a encontrar un niño que cuando empieza a convulsionar avienta objetos. Y lo característico es que va a ocurrir en la mañana o al despertar. Entonces puede aventar el cepillo de dientes cuando, o cuando él se esté peinando, el cepillo del pelo, el plato del desayuno, etcétera. Aquí lo que vamos a encontrar van a ser alteraciones en el cromosoma 6, 6P o en el brazo, es en el brazo corto, creo es. Y bueno, y además lo que encontramos en el patrón electroencefalográfico va a ser punta onda de 4 a 6 hercios. Entonces, para hacer la diferencia aquí con nuestra crisis de ausencia. Entonces, crisis de ausencia infantil, 3 hercios. Punta onda lenta, 3 hercios. Y Jans, el más grosero, es punta onda lenta de 4 a 6 hercios. El P, ya me acordé, es el brazo corto, porque es petit. Entonces, petit 6P es brazo corto. Y el tratamiento aquí también va a ser con valproato. Y aquí podemos ya encontrar el patrón, ¿no? Casi en todas es valproato. Se recordar que aquí en la mioclónica maligna del lactante no hay que usar valproato. Y nada más también recordar como vigabatrina en el síndrome de West. Y bueno, lo que hay que recordar de esta mioclónica juvenil o de Jans es que son mioclónicas bruscas, avienta objetos, son al despertar, entonces va a aventar cepillo de dientes, cepillo de pelo o el plato del desayuno y va a ser punta onda lenta de 4 a 6 hercios. Diferente a lo que vemos acá, de nuevo, es muy repetitivo, pero hay que recordarlo. Diferente a lo que encontramos en las crisis de benignas de ausencia del lactante, no son benignas, sino las crisis de ausencia y que son 3 hercios, punta onda lenta de 3 hercios. Pero esas son en las de ausencia. El Jans, que es más grosero, de 4 a 6 hercios. Y por último pasamos a las crisis o al síndrome rolándico, crisis epilépticas rolándicas, que van a ser parcial benignas con puntas centrotemporales. Aquí ya nos dice la crisis y también nos dice lo característico a encontrar en el electroencefalograma. Entonces va a ser en niños de 10 a 14 años y la crisis, como dice, va a ser parcial, pero lo característico es que van a tener clínica o motora o sensitiva. Entonces van a tener como motora, a lo mejor movimientos faciales o de miembros y como sensitiva, entumecimiento de lengua o de encías. En el electro vamos a encontrar foco rolándico que va a ser puntas centrotemporales en el lóbulo temporal. Como clínica asociada, disfagia e disartria normalmente va a ser nocturna y los que dijimos síntomas vegetativos, además, o sea, además de la motora y sensitiva, vamos a agregar también síntomas vegetativos como salivación excesiva. Aquí el tratamiento único que va a ser con carbamazepina. Entonces, únicos tenemos vigabatrina, y tenemos aquí carbamazepina en la rolándica. Todos los demás es casi siempre valproato, valproato, valproato. El pronóstico es bueno porque va a desaparecer después en la adolescencia. Y lo que hay que recordar son parcial con clínica motora y sensitiva. Y también le podemos agregar autonómica, ¿no? Síntomas autonómicos como principalmente salivación. Foco rolándico en lóbulo temporal, disartria y disfagia, normalmente nocturnas. Y tratamiento carbamazepina. Y eso sería todo en cuanto a los síndromes epilépticos. De este lado tengo el apunte sin resaltarlo. Y sería todo. Muchas gracias.